Hola a todos. Hoy iniciamos una exploración interesante sobre los recintos deportivos y de espectáculos en Buenos Aires. Vamos a ver cómo evolucionaron desde los inicios hasta más o menos 1930. Sí, es un viaje en el tiempo fascinante. Nos basamos en un texto histórico que tiene datos muy buenos. Exacto. La idea es rastrear cómo esos primeros entretenimientos, el teatro, las corridas de toros, el circo, Las carreras de caballos también. claro, y después cómo la llegada de los deportes más organizados, sobre todo el fútbol, fue cambiando la ciudad físicamente. Totalmente. Pasar de usar la Plaza Mayor para todo, digamos, a tener espacios específicos. Empecemos por el principio, los teatros. El texto menciona algunos muy tempranos, ¿no? Sí, habla del teatro de ópera y comedias, el 1757, y la ranchería, de 1783. Pero bueno, eran cosas bastante modestas. Como estructuras sencillas de corta vida. Eso mismo. Reflejo de la época colonial, me imagino. Pocos recursos, otras prioridades. Y las corridas de toros, eso sí que parece haber sido central. Arrancaron en la Plaza Mayor, dice el texto, allá por 1609. Impresionante. Y después tuvieron sus propias plazas, una en Montserrat, otra en Retiro. Hasta que las prohibieron en 1822, fin de una era, digamos. Sin duda. Y a la par casi estaban las carreras de caballos. ¿Esas cómo eran? ¿Más informales? Al principio sí. Las famosas cuadreras. Eran piques en calles más o menos anchas. Barracas, Recoleta, Belgrano. Ah, mira vos. Recién a mediados del siglo XIX, la cosa se formaliza. Llegan los hipódromos, el estilo a la inglesa. El circo de las carreras en Belgrano, por ejemplo, en 1857. ¿Y qué más había? Mencionaste el circo. Claro, el texto habla de los volatineros, que eran artistas que iban de un lado a otro haciendo acrobacias, malabares. Artistas callejeros, digamos. Eso. Y después circos ya más establecidos, como el Parque Argentino, que era como un box hall porteño allá por 1827, un lugar de espectáculos al aire libre. Y bueno, mucho después, ya a principios del siglo XX, el famoso hipódromo de Frank Brown. No nos olvidemos de la pelota vasca. Cierto, traída por los españoles, claro. Tuvo su auge, con canchas importantes como la Plaza Euskara en el 82 o el Frontón Nacional en el 92. Después decayó un poco frente a otros deportes, ¿no? Aunque ahí nació la paleta argentina, en 1904. Exacto. Pero bueno, toda esta mezcla de espectáculos populares y tradiciones hispánicas empieza a cambiar. ¿Cuándo? Mitad del siglo XIX. ¿Por ahí? Llega la influencia británica y cambia la mentalidad. El deporte empieza a verse como algo saludable, una práctica regular. Ahí entra el cricket, por ejemplo. Tal cual. El Buenos Aires Cricket Club, que se instala en Palermo por 1861. Incluso tenían su pabellón ya en el 65. Y el atletismo también. Sí, el primer torneo registrado es de 1867, los Buenos Aires Athletic Sports. ¿Dónde? En la cancha de cricket. Todo muy conectado. Y esto nos lleva derechito al fútbol. Ni hablar, introducido también por los británicos, los colegios, El St. Andrews, el English High School. las empresas de ferrocarril, muy importante. Se funda el Buenos Aires Football Club en 1867. El mismo año del torneo de atletismo. Así es. Y la fuente cuenta la anécdota de un primer partido que se planeó y se suspendió por lluvia. Muy porteño todo. Sí, y de ahí a la primera liga. La Argentine Association Football League en 1893, la abuela de la AFA, con clubes pioneros como Lomas Athletic, Belgrano Athletic. Y el English High School, que después fue el Gran Alumni. Exactamente. Y claro, a medida que el fútbol crecía, la gente quería ir a ver. Se necesitaban canchas más grandes. Ahí está el punto, la necesidad de recintos. Y un lugar clave que menciona el texto es la Sociedad Esportiva Argentina, en Palermo. La famosa esportiva. La misma. Era un centro polideportivo fundamental. Se usaba para fútbol, para atletismo y hasta para aerostación. Aerostación. Sí, de ahí salió el Globo Pampero en 1907, un espacio multiuso total. ¡Qué increíble! Bueno, pero de ahí ya se empezó a pensar en estadios más específicos para el fútbol. Correcto, los clubes grandes empezaron a necesitar su propia casa. Antes de 1930 ya tenemos varios ejemplos. River en Alvear y Tagle. Boca en Bransen y del Crucero.
Racing, San Lorenzo con el gasómetro. El gasómetro, un ícono. Totalmente. E Independiente, que dio un paso enorme en 1928 con su estadio de Alsina y Cordero, ¿Por qué fue tan importante? porque fue el primer gran estadio de cemento del país. Marcó una nueva era en construcción de estadios. Y el texto detalla un poco cómo fueron evolucionando esas construcciones, ¿verdad? Las fases. Sí, lo describe bien. Una fase primitiva. Básicamente, el campo de juego y una casilla. Lo mínimo indispensable. Después, una fase básica. Las primeras gradas, simples, de madera seguramente. Para que entre algo de público. Claro. Luego, en los años 20, una fase de remodelación. Ahí aparecen las tribunas de hierro y madera, más estructuradas. Ya tomando forma de estadio. Y finalmente, una fase de reconstrucción, que a veces implicaba mudarse a un lugar más grande y construir a otra escala. El caso de Independiente es un ejemplo de esto. Es impresionante el recorrido. Pensar que se pasó de usar la plaza pública o montar tablados temporales A levantar estas estructuras gigantes, de cemento, dedicadas casi exclusivamente a un deporte que se volvía pasión de multitudes. el fútbol, claro. La gran pasión argentina que ya se estaba gestando. Exactamente. Hicimos ese viaje, de los espectáculos coloniales en espacios públicos a la era de los estadios, muy impulsada por los británicos y fundamentalmente por la explosión del fútbol. Y pensando en todo esto, en cómo esos primeros estadios se ligaron tanto a los barrios. La Boca, Avellaneda, Buedo. Sí, definieron identidades, marcaron el crecimiento de esas zonas. Queda una pregunta picando, ¿no? A ver, Si esa relación entre estadio, barrio e identidad fue tan fuerte entonces, ¿de qué maneras hoy, quizás más sutiles, la ubicación, la arquitectura de los estadios modernos, sigue moldeando el tejido social y la identidad de nuestras ciudades? es una excelente pregunta para seguir pensando. ¿Cómo esos gigantes de cemento o acero interactúan con la ciudad actual?